Ya lo Nos dijo, suma ¿no? Carlos Fara, que está en contacto con nosotros, que es analista político. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Acá encendido el debate, ¿no? En relación a lo que tiene que hacer el gobierno, lo que hace, lo que no hace, el acompañamiento que tiene. Bueno, te sumo a esta charla, después vamos a hablar del escándalo de Alberto Fernández y cómo esto puede jugar en el futuro del armado de un espacio opositor o no. Milei está más fortalecido que cuando asumió o está más debilitado. Estamos a ver, 8 algunos meses. decían no llega a 3 meses, no llega a 6 meses, no llega, y sin embargo el hombre sigue y a la luz de lo que pasa parece como que se fortalece. Pero ¿qué dicen los estudios de opinión que ustedes hacen? A ver, separemos lo político de la opinión pública, A ¿no? ver, En ¿cómo es términos eso? políticos, está claro, digo, no hay ninguna amenaza a que, ni, digamos, de continuidad institucional, ¿no? Digamos, nadie se le imagina, no hay masa crítica en la política argentina para que suceda algo distinto y, por supuesto, dependerá mucho de los resultados de la sostenibilidad, digamos, del esquema económico. Aprobó, digamos, tiene aprobado el paquete de ley base como para poder avanzar sobre sus reformas. Digamos, obviamente no es todo lo que el gobierno hubiera querido, pero no está mal. Desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que es el gobierno parlamentariamente más débil desde el 83, está claro que digo, va sorteando el aspecto político sin mucha dificultad, y, como digo, obviamente con las limitaciones del caso. En términos de opinión pública, ha ido habiendo un progresivo desgaste que se notó más en julio, venía más o menos en un punto de equilibrio entre aprobación y desaprobación hasta junio. Obviamente primero empieza a terminarse la novedad, que siempre genera algún tipo de expectativa. Segundo, si bien es cierto que ha bajado la inflación, también es verdad que se desplazó la prioridad de la sociedad de la inflación al tema de desocupación por la recesión y en función de eso los próximos tiempos obviamente van a ser complicados hasta que se empiece a notar alguna recuperación económica realmente se sienta en la calle más allá de lo estadístico. De manera que yo te diría, en términos de opinión pública, obviamente va teniendo un desgaste, no es fatal, no es terrible, y en términos políticos la ha llevado un poco mejor de lo que se hubiera esperado al inicio. Todo esto que está pasando con el expresidente Alberto Fernández, ¿es neutro para Milei? ¿Lo beneficia? ¿En algún punto lo perjudica porque la sociedad se pone como en la mira y empieza a mirar a sus políticos en lupa y dice, a ver, pero este la tiene a Yuyito González y no es farandulizar? ¿Cómo impacta todo esto? Mira, de corto plazo lo favorece porque está claro que la contrafigura de lo que finalmente la sociedad termina evaluando como lo que fue la gestión de Alberto y esta gestión en diversos aspectos le ayuda a marcar la contrafigura, ¿no? Un poco el metamensaje de Milei de los tweets, de los posteos que hizo en estos días pasados es algo así como fíjense de lo que nos salvamos, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Ese marcar la contrafigura entre un Alberto débil y un Milei con autoridad presidencial, con liderazgo, sin tener que depender de Alberto, digamos, como en su pelea con Cristina, más algún resultado desde el punto de vista inflacionario, le sirve y eso le hace ganar tiempo. ¿No? Pero, digamos, aun cuando tengamos bastante tiempo en el candelero el tema Alberto, eso no evita que Milei sea juzgado por las cuestiones, digamos, económicas, ¿no? Dice, no están los resultados económicos, por muy mal que le vaya a Alberto en sus causas judiciales, eso una cosa no evita la otra. ¿Quién es el alter ego de Milei? Es decir, uno podía en algún momento rivalizar y decíamos Macri y Cristina. Nunca, digamos, Alberto estuvo
ubicado en ese rol de líder de una oposición. En su momento a Milei parecería que se lo podía poner en la vereda de enfrente, no sé, de algún dirigente del PRO, pero no queda quien es, digamos, su rival político, como para hacer esa cuestión de plantear el enemigo y ante eso diferenciarse. Totalmente, porque Cristina, que sigue siendo la figura más importante de Unión por la Patria, es una figura desgastada, no solamente en la opinión pública, sino también, digamos, va pasando el tiempo y se va desgastando su liderazgo dentro de la propia Unión por la Patria, que tiene, digamos, una serie de conflictos importantes. Y además porque el propio público que votó a Massa el año pasado ya piensa que difícilmente Cristina vaya a volver a ser candidata alguna vez, entonces eso se va de alguna manera diluyendo el protagonismo político que pueda hacer, amén de que, digamos, no, más allá de ciertas cuestiones que ha tenido que salir puntualmente, como el caso Alberto, como el tema de el juicio por el atentado, después no se la ve teniendo acciones políticas en donde conduzca y eso obviamente diluye. Entonces, desde ese punto de vista, te diría que entre eso, el desgaste que tiene el propio Macri, ¿no? Más el quiebre dentro del PRO, va a pasar bastante tiempo hasta que veamos alguna figura alternativa con fuerza política frente a Milei. Buenas noches, Carlos. Además es como que busca los adversarios para responder. Sí, obviamente sí, digamos, busca los adversarios que le convengan en cada circunstancia. Ujú. Me parece que desde ese punto de vista, en eso tiene el juego facilitado, ¿no? Porque aun cuando Unión por la Patria sea la primera minoría en las dos cámaras, está claro que tiene dificultades de conducción y tiene dificultades de fijar agenda frente para confrontar con el gobierno de Milei. Pero la confrontación no es solo contra Unión por la Patria, sino que cuando encuentra alguna alternativa como para mostrar son parte de lo que él permanentemente denunció, lo hace. Pasó con gobernadores del sur, pasó con Sí. algunos referentes de la Unión Cívica Radical, o sea, siempre busca adversario un poco más débil para enfrentarlo. No, totalmente así. Lo que pasa es que, bueno, seamos realistas, cualquiera de esos nombres que podamos poner, Nacho Torres, Torres. Lustó, entre otras figuras, está claro, digamos, que no tienen la estatura política de Cristina, ni están parados en una fuerza política de esa magnitud también. Gus. Fara, buenas noches. Habló de fijar agenda. Eh, lo estuvimos debatiendo, lo estuvimos charlando respecto a cuáles son las principales preocupaciones de los argentinos. En su momento era el tema de la inflación, ahora el tema de la posibilidad de la pérdida del empleo, de la desocupación, etcétera. Situaciones como esta que ocurrieron con toda la polémica en torno al expresidente, ¿no hacen quitar el foco de la opinión pública respecto a cuál es la agenda que deberíamos tener? O sea, como la gente está viendo un reality o una novela y de esa manera pierde de vista cuál es el principal problema que están atravesando los argentinos. A ver, el caso Alberto, así como antes el caso Loan, son incidencias coyunturales en la opinión pública. No, digamos, es un pasatiempo, si uno quiere, desde el punto de vista noticioso, porque no son, eso no modifica la realidad. Digo, que Alberto tenga problemas judiciales no modifica la realidad, ni el tablero político. Entonces digo, al final, más allá de la coyuntura mediática y noticiosa, las prioridades de la gente no cambian y no se corren por este tipo de situaciones. Es simplemente, digamos, un rato de tiempo, porque, digamos, ya las noticias empiezan primero empiezan a ser un poco repetidas, ¿no? Nuevos chats, nuevos videos, con lo cual tampoco le agrega mucho a la cuestión. Y segundo, porque, bueno, después la atención de la gente va cayendo, insisto, sobre todo sobre una cuestión que más allá de la indignación que pueda generar, no modifica la realidad cotidiana. Tal, ¿cómo te va? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Unión por la Patria puede perder votos? ¿Esta es una tormenta perfecta pero momentánea o puede tener efectos en el mediano o largo plazo? Mira, primero la elección, o sea, las PASO van a ser dentro de un año, o sea que en un año en Argentina puede pasar de todo, ya lo sabemos, mucho más en situación de crisis económica.
Segundo, no es, digamos, es una obviamente mala noticia para el espacio peronista kirchnerista, pero también es absolutamente cierto que es un, digamos, así como va, es una cuestión individual de Alberto, tanto lo que tiene que ver con seguros como lo que tiene que ver con violencia de género. De manera que yo te diría, no va a perder votos del núcleo duro. Por supuesto, obviamente, eso le pone límites como para poder volver a captar votante independiente, pero insisto, dentro de un año veremos. Carlos, le hago la última pregunta, porque no nos concentramos por ahí en esto que decís, por ahí es hasta un entretenimiento. Pero, ¿qué rol va a tener Macri y el PRO en este esquema? ¿Va a ser un aliado? ¿Se van a fusionar en una propuesta conjunta? Mirándolo electoralmente, camino a las PASO. ¿Van a competir en PASO? Va a ver, primero no creo que haya fusión, si es por la voluntad de Macri y la mayor parte de la dirigencia, no creo que haya fusión. Segundo, creo que va a ser una relación muy tensa hasta ver en qué está el gobierno, ¿no? En mayo del año que viene, justo previo a que se definan alianzas a principios de junio. Porque no creo que pueda, digamos, no creo que el Congreso haga caer las primarias. Entonces, creo que hoy lo más probable es una alianza electoral mirando para el año que viene, siempre y cuando haya ciertas cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, que Macri sea candidato a senador nacional por la capital federal, ¿no? Una elección que con el apoyo de la Libertad Avanza, el programa de la Libertad Avanza, obviamente ganaría, volvería a un rol institucional y desde ahí tendría un poco más de músculo político. Pero yo creo que en el medio no vamos a tener novedades de ese tipo. Me parece que la situación va a seguir siendo tensa, entre otras cosas porque Macri, como muchos en la Argentina, tiene algunas dudas, algunas interrogantes respecto de cuán consistente es este esquema económico y en qué momento un traspié en la gestión de Milei lo pudiese obligar a llamar a Macri en busca de ayuda, ¿no? Carlos, gracias, muy amable como siempre. No, por favor, un placer. Carlos Fara, que es analista, bueno, contando, haciendo una lectura de este momento.